Hay una fuerza que mueve todo lo que se hace en grupo por un país mejor. El espíritu de ayuda que nos lleva a ofrecer salud para todos. A lo largo de los primeros capítulos, en la voz del propio Víctor González, Dr. Simi, hemos logrado conocer aspectos de la vida de este empresario social. Desde un nacimiento complicado y la resiliencia para sobreponerse a episodios fatídicos a lo largo de la niñez, la adolescencia y la vida adulta. ¿Cómo hubo de sobreponerse al embate de la depresión, al sufrimiento inenarrable de perder una hija, a la manera en que entregando ayuda logró ayudarse a sí mismo? Una historia fascinante, ejemplo de superación, un ejercicio inédito en la televisión global, donde paso a paso vamos entendiendo cómo las circunstancias se fueron concatenando para dar vida a un proyecto tan grande, tan necesario y tan benéfico para nuestro país. Soy Luz Helena González y en nombre de todos los que conformamos orgullosamente la Simibarra Matutina con contenido social, me honro en presentarle esta serie que viene acompañada de charlas y testimonios donde Víctor González, Dr. Simi, nos cuenta de manera honesta por cuánto hubo que pasar, cuánto tuvo que aprender y a cuántas derrotas debió sobreponerse para tener la clara convicción de su proyecto de vida. Ayudar, ayudar y ayudar. Continuamos viendo Mi vida es lucha, la exitosa serie con sentido social sobre la vida de Víctor González, Dr. Simi. Y si quiere volver a ver el capítulo y recomendarlo, visite mividaeslucha.com. Adelante. Yo me había dado cuenta del seguro social, cómo estaba el sector del seguro social, las farmacias, cómo eran, que vendían, necesitaban puro genérico, y cómo estaban puestas. Entonces yo pensé en la idea de farmacias austeras, bonitas, pero no elegantes, dignas. Y me di cuenta, por ejemplo, en la Amproxol para la tos, lo vendíamos a 1.16 al Seguro Social y en la calle valía 70 pesos. Las cosas que valen la pena nunca son sencillas. Sin embargo, cuando hay convicción, valores y, sobre todo, determinación, los ideales prosperan. Con presencia en todo México y Chile, el Dr. Simi cuenta hoy con la cadena farmacéutica más grande de América Latina. Conseguirlo en solo 24 años marca un hito en la historia de los negocios en México. Pero, ¿cuál es su secreto? A finales del siglo pasado, aún padeciendo los efectos de una de las crisis económicas más severas en nuestro país, el precio de los medicamentos continuaba su escalada de precios sin control. Los servicios institucionales de salud estaban en picada y el dólar, en menos de 3 años, había pasado de 4 a 8 pesos. La firma del Tratado de Libre Comercio había cambiado las reglas del juego en el mercado farmacéutico nacional. Acceder a la salud quedaba en manos de laboratorios transnacionales. Hasta 1994, en México no se reconocían las patentes de los medicamentos, principalmente por 2 razones, porque se veía que la industria farmacéutica podía ser uno de los ejes importantes de desarrollo del país, y segunda, porque se visualizaba los medicamentos como productos de utilidad pública. Estaba por encima la recuperación de la salud de las personas que estaban enfermas que las ganancias que podían obtener los laboratorios. Sin embargo, en 1994,
Y con el objeto de que se pudiera firmar el Tratado de Libre Comercio, pues se reconocieron las patentes de los medicamentos y eso empezó a hacer que las cosas se complicaran. Pues fue una cesión del presidente o una restricción del poder del Estado y que tristemente en nuestro país pues casi siempre las decisiones van en favor del capital privado más que en la defensa de los ciudadanos. Y en medio de estos problemas, un empresario mexicano, Víctor González, creó un nuevo nicho de mercado. Yo tenía laboratorios BES, entonces me di cuenta que el medicamento que vendían al sector salud se vendía en la calle a precios muy altos. Entonces yo tenía esta idea desde 20 años antes. Mi mente era la de ayudar siempre, más que la de ganar dinero. Cuando yo era subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario, lo que hoy es COFEPRIS, ¿sí?, impulsamos una reforma de ley y entre otros puntos una de las cosas importantes que consideraba era la posibilidad de que se le vendiera a las personas, a la población, los medicamentos a través del nombre genérico. Porque lo que buscábamos era pues, que la gente tuviera acceso a medicamentos más baratos. Y yo platiqué con los presidentes de los laboratorios farmacéuticos y les dije, a ver, la Ley General de Salud actualmente prohíbe que ustedes tengan 2 registros con el mismo medicamento. Yo les ofrezco que en la reforma de la ley podamos abrir la razón esta de que puedan tener ustedes 2 registros con el mismo medicamento siempre y cuando uno de ellos lo dediquen al mercado de genéricos. Entonces yo les explicaba o les decía que la idea era que ampliaran su propio mercado, ¿no? Porque ellos podían estar sacando por la puerta de adelante su producto de marca, mandarlo a Las Lomas, a Polanco, a San Ángel, y por la puerta de atrás estar sacando su propio medicamento, fabricado igual, con las mismas sustancias, con todo igualito, por la puerta de atrás, para mandarlo pues, a Iztapalapa, a Ciudad Neza, a Chiapas, a Oaxaca, a los lugares donde hay pobreza, ¿no? Y de esa manera pues ellos estarían cubriendo ambos mercados. Sin embargo, cuando sale la ley, pues o no les gustó o no les interesó, pero se ampararon. En el 96 estuve en Hacienda un tiempo, obviamente sin sueldo, pero con poder. Y fue una historia divertida también. El único que podía entrar a la oficina secretaria era yo, aunque no tenía puesto ni sueldo. Me acuerdo que el subsecretario, mira, al único que no pueden poner es a mí, porque no estoy haciendo. Obviamente, como ahí no se pudo hacer la idea mística de llegar al país, y aparte tener que tener una parte donde vender a la autoridad sus productos, y tenía que ayudar a la gente también, porque todos juntos, ¿no? Ayudar y ganar. Fue donde la idea de similares se agarró más fuerte. En 97 dije, se tiene que hacer para muchas cosas, para que el autor tuviera una empresa para vender, porque yo no le iba a estar a la corrupción del Seguro Social, no le iba a estar, era contra mis principios. Entonces, después pedían y yo no iba a dar, piden pan donde están. Entonces, por eso similares se tuvo que hacer para que el autor tuviera ventas, para ayudar a la gente, y todo junto, ahora sí que todo un paquete junto, como paquete de otros, para muchos bienes, ¿no? Por eso el 97, aunque este ya lo tenía hace 20 años, el 97 ya el niño tenía que nacer, y fue donde nació Similares. Yo me había dado cuenta del Seguro Social, cómo estaba el sector del Seguro Social, las farmacias como eran, que vendían, que estaban puro genérico, y cómo estaban puestas. Entonces tuve mucha inspiración del Seguro Social para hacer el Seguro Social correcto, que viene de época, ¿no? Y tuve muchas de las ideas salieron de ahí, porque yo iba mucho
al Seguro Social para el laboratorio, entonces conocía cómo estaba puesto todo el sistema, ¿no? Y llegaba de farmacias que daban puro genérico, ¿no? Eran farmacias, entonces yo pensé la idea para farmacias austeras, bonitas, pero no elegantes, dignas, pero no elegantes para vender los medicamentos. Y me di cuenta, por ejemplo, un producto que me llamó la atención fue el Ambroxol, fue uno de los que, el mucosolvante para la tos. Lo vendíamos a 1.16 al Seguro Social y en la calle valía 70 pesos. Entonces yo dije, bueno, nosotros, si se lo vendemos a todos a 1.16, pues bien lo podemos vender en 15 pesos a la cuarta parte del otro. Entonces ahí empezó a surgir la idea de ya a realizar eso, ¿no? Ahí agarró más fuerza porque era una cosa conveniente, necesaria, por todos los aspectos que tenía que nacer el niño. Ya tenía sus padres, ya tenía que hacer para que la pudiera vender sus productos, para que la gente, pobre se beneficiara para todo junto, ¿no? Víctor González había concebido la idea, pero la decisión final llegaría en el marco del intenso trabajo social que realizaba en Morelos. Por ahí del mes de octubre de 1997, me habla y me dice, Óscar, te invito a Tepoztlán, el fin de semana voy a hacer una obra social, vamos a regalar suéteres, cobijas y juguetes para los niños, quiero que me ayudes, te veo el sábado ahí. Total, llegué, llegaron 2 camiones de ayuda y me dijo en el atrio de la iglesia de Tepoztlán, me dice, aquí se va a formar la gente y diles que como donativo se va a cobrar $1. Y en la noche, pues le hablo y le digo, oye, Víctor, se juntaron 7,000 pesos. Para mí era una fortuna, la universidad en ese entonces costaba el semestre 15,000 pesos. Me dice, muy bien, me dice, llévaselos al padre de la iglesia y dáselos como donativo, como una limosna para la iglesia. Y los 7,000, sí, los 7,000. Lo hice y me dice, y mañana te pido por favor, porque hoy hubo gente que se molestó que vendiéramos las cosas, mañana cambia el letrerito que no cuesta $1, que lo que usted desee donar y que será para la iglesia. Y te veo para desayunar. Total, llegó 6 de la mañana a la habitación del cuarto, el hotel donde yo estaba, y me dijo, Óscar, ya estoy aquí, te espero para desayunar. Bajé y me empieza a platicar el proyecto de farmacias similares. Me dice, fíjate que voy a hacer una empresa donde vamos a vender las medicinas a la cuarta parte, con excelente calidad, y va a haber un médico que va a cobrar la consulta en $10, inicialmente va a ser gratis. Y yo entre que eran las 6 de la mañana y honestamente yo no veía cómo podía rebajarse las medicinas 75%, empecé a decirle, estaría muy bien, y si algo tiene don Víctor es un hombre muy perceptivo. Y me dice, no estaría, ya está. Lo firmé en septiembre, me dijo, ya abrimos la primera farmacia en diciembre. De pronto alguien de sus cercanos colaboradores me pidió que hiciera una lista de los medicamentos que yo utilizaba, y la hice y se la di. Y un día, ¿cuál fue mi sorpresa? Que Lourdes García, que en paz descanse, murió desafortunadamente en forma prematura, que era su asistente personal, me llama directamente a la casa de ustedes y me dice que el contador Víctor González Torres quería platicar conmigo. Y entonces yo, sentada frente a él, me dice que tenía un proyecto y que su proyecto iba a consistir en que iba a poner una serie de farmacias, pero que para él era muy importante no solamente que la gente pudiera comprar medicamentos, sino que la gente se curara, y que para ello pues había que tener un médico, porque finalmente quien resuelve los problemas de salud pues no son solamente los medicamentos, sino quien los prescribe, que son los médicos. Entonces, bueno, a mí, además de que digo, no sé si él lo recuerde, pero seguramente sí se me notó, me brillaron los ojos, porque yo en mis años de universitaria
y después como profesor en la universidad, siempre promulgaba que la salud debería de llegarle a todos. El oligopolio, que no tenía otro interés que las ganancias. Tú imaginarás que pues sacas una iniciativa y se te amparan 40 y tantos laboratorios de tus proveedores más importantes, los medicamentos, ¿no? Pues sí estábamos preocupados cuando de repente vi en el periódico un anuncio que decía que se vendían tus medicamentos hasta con 75% de descuento y entregados a tu domicilio, ¿no? Y yo dije, bueno, pues ¿de qué se trata esto, no? ¿No será una trampa que están tendiéndome los laboratorios para alguna cosa? Entonces hablé con el doctor Francisco Higuera, que en ese momento era el director general de Insumos para la Salud, y le dije, a ver, por favor, hazme una verificación de este lugar que están ofreciendo medicamentos con estos descuentos, ¿no? Y me informas. Bueno, al cabo de un día o al día siguiente, llega y me dice, pues Rafael, pues fuimos a visitar el domicilio que viene en el anuncio y es un departamento vacío. Y dice, pero a un lado está un departamento en donde está el Movimiento Nacional contra la Corrupción del contador Víctor González Torres. Y dije, pues ¿será ahí una vinculación o qué? Le dije, a ver, cítame a este contador Víctor González Torres para que él me diga de qué se trata, ¿no? Similares nació también de un bluff. Un día armó un desplegado que sacó una reforma, así grandote que se viera, diciendo que pronto habrá farmacias similares. Y doy como dirección una oficina que tenemos en Insurgentes del Movimiento de Contra la Corrupción, una oficina ahí chiquitita. Entonces sacó un desplegado, no sé si en uno o dos periódicos, pero sí desplegadote grandote, ¿no? De esos que le llegan. Y al día siguiente me llama el inspector de la Secretaría de Salud. Oiga, aquí dice que va a haber farmacias de similares. Dije, aquí dice, va a haber. Dije, no hay, va a haber. Los secretarios decían, aquí dice que va a haber. Dije, va a haber, todavía no hay. Al ratito le aviso pantalla. Me espantado, le dije, ay, mira, les dolió. Me mandaron a todos los inspectores a checarme, ¿no? Eso me sirvió para decir, esto pega, pues ahí les va. Me dio mucha risa cuando llegaron los inspectores allá al departamento. Era un departamento chiquitito. ¿Dónde están las farmacias que ahora ustedes similares? Dije, desde aquí va a haber, todavía no hay. Farmacias similares habría de nacer con una persona atendiendo un teléfono, antes, incluso, de abrir su primer local en un espacio que Laboratorios Best tenía en la calle de Antillas, en la Ciudad de México. Laboratorios Best tenía un almacén de materias primas aquí en Antillas. Yo dije, bueno, vamos a experimentar. Ahora ya les digo, vamos a poner una farmacia aquí en Antillas. Era un almacén de Laboratorios Best, no era un local, digamos, estratégico ni nada. Entonces digo, pues vamos a experimentar. Entonces agarro y empiezo con 6 o 8 productos y empiezo con ideas similares. Así nació Similares en Antillas. Eran 6, 8, 10 productos. Estaba Irene en un banquito. Entonces teníamos venta a domicilio. El primer día vendimos como 20 o 30 pesos. Y nos empezamos a anunciar por todos los periódicos que teníamos medicamento y después ya se puso que teníamos también consulta médica por teléfono. Y ahí en San Luis Potosí empezaron a ir a preguntar por el medicamento. Yo estaba en la sala de juntas. Yo ahí contestaba mi teléfono a las personas que preguntaban y llevaba yo un control a donde decía el día, el nombre de la persona, de qué colonia, por dónde se fijó de nosotros, dónde nos vio, en qué periódico, cómo se enteró de Similares. Y ya después empezaron a pedir medicamento. Y entonces ya no cabía yo allá, ya eran más cosas. Teléfono. Y el teléfono, y entonces esta farmacia de Similares que está en Antillas, es la número 1 también, era un almacén grande, era de Laboratorios Best. Lo dividieron y acá empezaron a hacer la farmacia y yo me quedé de este lado. Tenía yo un escritorio
y una silla. Y ya después ya se empezó a abrir, me pusieron 2 anaqueles, la doctora Villafaña empezó a ir a dar se le pusieron su escritorio, su silla y un teléfono. Y ahí ella ya daba las consultas a las personas. Pero ya cuando yo llevaba ese control, ahí les preguntaba qué querían y decía el señor González, ¿lo tenemos? Le pone sí, no lo tenemos, le pone no y pone el nombre de lo que no tenemos. Y fue cuando empezó en aquel entonces a pedir, a ocupar las medicinas de laboratorios, pero empezó a trabajar con unas distribuidoras. Era muy chistoso ver la farmacia, Irene en un banquito, ahí tomando las pocas ventas que había. Era como de chiste, pero no tan chiste, porque no donde acabó el chiste, ¿no? Con un establecimiento en la colonia Portales, había nacido el negocio que cambiaría el sistema de salud. Y llegó don Víctor y le digo, a ver, Víctor, dime, ¿este anuncio tiene que ver? Sí, Rafael, nosotros lo sacamos. Y le digo, ¿y de qué se trata? Dice, pues mira, Rafael, con la reforma de la Ley General de Salud que ustedes sacaron, nosotros estamos viendo una oportunidad de poder darle a las personas una oportunidad de tener medicamentos baratos y al mismo tiempo pues poder hacer un negocio. Pues yo lo analicé y digo, pues me suena bien, ¿sí? Y le digo, pero a ver, tenemos que aclarar algunas cosas. Primero, no le vas a poder llamar genéricos, porque los medicamentos genéricos con la reforma de la ley ya tienen una connotación legal y entonces pues hasta que no estén cumplidas esas cuestiones no se pueden llamar genéricos, ¿estamos de acuerdo? Dice, pues sí, ¿cómo le podemos decir? Y en eso él mismo se le ocurrió ahí, pues le podríamos llamar similares. Y digo, similares está bien, no hay ningún problema con ese nombre, ¿no? Farmacias de similares, pues está muy bien, suena muy bien, ¿no? Muy bien. Le dije, a ver, segunda, no me puedes cambiar ninguna receta. Sí, porque en ese momento se decía que los médicos recetarían o por el nombre genérico, por el nombre de marca, y las farmacias tenían que respetar la receta del médico. Le digo, no me puedes cambiar ninguna receta, ¿ok? Dice, está bien, no la cambiamos. Le digo, segunda, no me puedes vender nada de medicamentos si no traen prescripción médica. Oye, Rafael, pero en todos lugares se venden, ¿no? Y le digo, a ver, a mí no me importan todos los lugares, a mí me importa tú, ¿no? O sea, no puedes vender medicamentos que requieran prescripción sin prescripción. Y dice, pero ¿cómo le vamos a hacer entonces? Y entonces tuve una idea y le dije, a ver, cuando los médicos van a hacer su servicio social a la provincia, ¿no? Generalmente al lado de su consultorio abren una farmacia. Pues ¿por qué no ahora aquí las farmacias al lado abren un consultorio médico, ¿no? Y entonces dice, ay, eso no suena mal, ¿no? Entonces le marqué al doctor Juan Francisco Millán Soberanes, que en ese tiempo era mi coordinador de asesores, estaba en el piso de arriba de donde estábamos reuniéndonos, y le dije, oye, Juan, ustedes hicieron un experimento de unos consultorios en Comodato, en Coyoacán, ¿me puedes mandar el modelo? Dice, sí, ahorita te lo bajo. Y entonces me bajó el modelo de los consultorios en Comodato y le dije, pues mira, aquí tienes una posibilidad de negocio que ya fue incluso probada, entonces ya no es algo nuevo. Y luego le marqué a la doctora Georgina Velázquez, que en paz descanse, ella falleció hace como un año más o menos, y entonces era la directora general de los servicios de salud, la que regulaba toda la parte de los servicios de salud. Entonces le dije, Georgina, por favor, mándame por fax. Todavía estamos ahí en época que no se usaban tanto los correos electrónicos, ¿no? Mándame por fax todos los requisitos que tenga que tener un consultorio médico para cumplir con la norma oficial mexicana, con lo que establece, ¿no? Pues ya me mandó por fax, se los entregué a don Víctor, le dije, a ver, aquí está para que cumplas todos los requisitos de un consultorio médico y los consultorios que monten estén totalmente apegados al cumplimiento de la norma, ¿no? Y entonces le dije, pues, pero tú ten mucho cuidado, Víctor. Le digo, siente que traes pintado en la espalda de tu saco un tiro al blanco, Porque mira, estás exhibiendo a los laboratorios transnacionales y las grandes ganancias que obtienen.
son tus enemigos. Estás exhibiendo a los laboratorios nacionales que también tienen sus buenas ganancias. Estás exhibiendo a las distribuidoras de los medicamentos que obtienen grandes utilidades. Estás exhibiendo a las mismas farmacias que también tienen grandes ganancias. Y eres enemigo de todos. Yo siento que hasta tu vida puede estar en peligro. Cuídate. Digo, pero para colmo, también eres enemigo de la Secretaría de Salud. Y yo te estaré vigilando para que no cometas ninguna cuestión que pueda fallar. Obviamente la farmacia no tenía computadora, teníamos 65 productos a la venta únicamente, casi todos de Laboratorios Best. Y lo increíble es que veíamos que llegaba gente desde Texcoco, desde Chalco, a la farmacia en Antillas, en la colonia Portales, porque había visto el anuncio que ponía don Víctor en el periódico. Realmente yo le podría decir que la empresa en 1997 era una empresa de una farmacia y de mucho periódico. Anunciaba mucho en el periódico don Víctor los productos y el ahorro que estos tenían. Obviamente empezamos a recibir millones de ataques. Yo incluso recibí el cuestionamiento de los propios pacientes. Cuando iban a consulta me preguntaban, ¿y usted de veras es doctora? Y entonces, pues yo digo, en aquellos ayer, estamos hablando de hace 23 años, pues me veía muy jovencita, ¿verdad? O por lo menos me querían hacer ver muy jovencita. Y yo les decía, no, claro que sí. No, pero ¿cómo un doctor va a estar dando la consulta gratis? No, pues sí, pásele. Bueno, afortunadamente en ese consultorio yo dejé muchísimos pacientes ya a mi relevo, pero entonces había ya que abrir las siguientes 5 farmacias. Bajo el eslogan de lo mismo pero más barato, Farmacias Similares, la farmacia ampliamente publicitada, pero que aún estaba en formación, ofrecía por primera vez lo que hasta ese momento solo se brindaba en el sector oficial: medicamentos genéricos. Además, con la determinación de ofrecerlos a bajo costo, pensando en que la gente los pudiera comprar. Soy honesto, me costaba trabajo explicarme la diferencia tan abismal que había en los precios. Parte de mi razonamiento decía, claro, don Víctor tiene laboratorio, él la fabrica y es más barato, pero yo decía, pero ¿por qué las otras farmacias venden tan caro? Y me daba coraje porque, pues algo por lo que yo simpatizaba mucho con la idea de farmacias similares, es que a mi mamá me decía, ponte el suéter porque no hay dinero para que te enfermes. Entonces yo sabía que habíamos millones de mexicanos que no teníamos un acceso completo a la salud y que nos teníamos que cuidar para no enfermar. Y pues también era un momento de mucha actividad para mí. Yo todavía estaba estudiando la carrera en 1997, iba y venía a Puebla todos los días para estar un ratito en la universidad y otro ratito en las juntas o en la farmacia aprendiendo. Yo honestamente pasé mucho tiempo en la farmacia Antillas pues leyendo el vademecum, porque había ratos en los que no llegaba ni un solo cliente y me podía leer el vademecum para entender qué producto era qué, cuál era la dosis, etcétera, etcétera. Y ahí hubo mucha gente que me ayudó a aprender. La guerra, sin embargo, estaba declarada. Toda la industria alistaba una serie de demandas para descarrilar un proyecto que venía a exhibirlos frente a toda la población, y no solo de México. Luego cuando intentamos ya emitir el reglamento, otra vez los laboratorios empezaron a obstruirme, ¿no? Y me volví a reunir con ellos y les dije, a ver, atoren el reglamento lo que ustedes quieran, porque mi objetivo era conseguir medicamentos baratos para la gente y yo ya lo logré. Y mientras ustedes tengan atorado el reglamento, pues crecerá farmacia de similares sin ninguna regulación, ¿eh? Y entonces pues ustedes saben qué es lo que les conviene. Pues entendieron que convenía mejor que también reguláramos a estos productos, ¿no? Ya dejan de se publique el reglamento, pero entonces dirigen todas sus baterías en contra de farmacias de similares, ¿no? Porque pues era la que les estaba ahí haciendo el agujero a sus productos, ¿no? Sí, sentía que esto iba a ser sumamente atacado, pero tal vez ese espíritu de ayuda, de apoyo, de sentir que podíamos llevarle médico a la gente que no podía tener recursos para pagar o que no tenía
recursos para pagar y que pues a veces se curaban con hierbas, a veces si bien les iba pues por recomendación de la comadre. Entonces con este espíritu yo no me vi en un inicio que pues nos estábamos enfrentando a, claramente era como Sansón contra Goliat, y que pues en cualquier momento nos podían aplastar. Y tal cual fue. Un día en una junta, pues nos llegó una verificación a todas nuestras sucursales al mismo tiempo. Y nos corrimos todos a Antillas, porque ahí estaba nuestro centro de distribución, y entonces ya llevaban la verificación levantada y ya llevaban los sellos de clausura. Y ya cuando tenía como 2 o 3 farmacias de Antillas, una en División del Norte y otra en Cuernavaca, y adivina que veían los inspectores de salud a la farmacia de Antillas. Entonces veían los inspectores de salud a decirme, oye, que venimos a que nos vayan por órdenes superiores. Dije, ¿cómo que por órdenes superiores? Y empezamos a discutir ahí en la farmacia, ¿no? Entonces agarré y le hablo a una periodista de La Jornada. Llegó ella y ahí se empezaron a discutir y que no, y que sí, que tú, que yo. Me voy a ver al jefe de inspectores, el doctor Higuera. Llego y me dice, oye, ¿cómo que mandaste a la prensa? Pues tú mandaste a los inspectores. Dije, la buena noticia es que la noche sales de la tele. No, la tele no, pues quita a tus inspectores. Dije, entonces me dice muy chistoso, pues esto lo va a hacer el doctor Camacho, el subsecretario. Dije, pues, y me dio risa, dice, sí, dile. Y empecé a pelearle al verificador. Le dije, tú no tienes ninguna razón para cerrar, dime de dónde, en qué momento hiciste la verificación. Y estaba yo discutiendo con él cuando no me percato que detrás de mí estaba el contador Víctor González Torres. Y entonces de pronto volteo y lo veo, le digo, ay, perdón, señor. No, siga, me dice, siga. Obviamente él se fue a las oficinas de la Secretaría de Salud, porque pues a esos niveles obviamente yo no podía acceder a poder pedir o a solicitar una explicación. Pero a mí volteó y me dijo, usted se queda aquí y no le cierro. Pues esto fue a las 11 de la mañana, nos dieron las 8 de la noche y el señor verificador estaba ahí necio que iba a cerrar. Y le dije, pues no puede cerrar, porque yo de aquí no me muevo. Me dijo, voy a traer a la fuerza pública. Le dije, hágale como quiera. Entonces yo le hablo nuevamente al asistente de mi jefe y le digo, Lulú, que van a traer a la policía. Digo, por si me tienes que llevar unos refresquitos, porque yo no fumo, ¿no? Pero pues algo que me tengas que llevar, porque seguramente me van a llevar presa, porque yo de aquí no me salgo. Me dijo, no se preocupe. Entonces le habla a una periodista que conocíamos, amiga, porque habíamos hecho previos ruedas de prensa para dar a conocer el concepto, etcétera, y llega ella. Y entonces empieza a decir, a ver, ¿qué pasa aquí? Y entonces el señor dice, no, nada, no pasa nada, y le arrebato los documentos, se los enseño, y le digo, no pasa nada, usted trae una verificación ya escrita, y trae los sellos de clausura para que este establecimiento sea clausurado antes de hacer una verificación. Y entonces me los arrebata él, y se fue muy enojado. Y yo dije, bueno, yo cumplí, aquí no me cierro. Víctor González Torres, a quien más tarde tratarían de atacar apodándolo como Dr. Simi, fue el pionero al instalar un consultorio para brindar atención médica profesional y junto una farmacia donde el paciente, si así lo decidía, adquiría medicamentos genéricos con un costo infinitamente menor a los que se vendían en las farmacias tradicionales. Por eso, se insiste en afirmar que Farmacias Similares es un parteaguas de la salud en México. Pero de eso conoceremos en el próximo capítulo sobre el nacimiento de Farmacias Similares.
El próximo capítulo de la serie Mi vida es lucha estará disponible en nuestras redes sociales a partir del próximo viernes al mediodía. Búsquelo en mividaeslucha.com. Y a principios de 2022 estará listo el libro sobre esta serie. Ya está disponible tu muñeco del Dr. Simi en farmacias similares. Pregunta por el modelo disponible.